Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Golpe a la competitividad del país. La pandemia, los bloqueos y el descuadre en las finanzas públicas son factores que afectan el atractivo de Colombia para los inversionistas y para las empresas ya instaladas. Analizaremos el tema con la presidenta del Consejo Colombiano de Competitividad, Rosario Córdoba. Desesperados con los bloqueos, las fábricas de productos plásticos han tenido pérdidas multimillonarias. El 78% de estas empresas han tenido graves dificultades para operar. Hablaremos con el presidente de Acoplásticos, Daniel Mitchell. La expansión de WeWork, la prestigiosa compañía que provee oficinas flexibles, logró una alianza clave para extender servicios a varios países de América Latina. Juan Fernández nos trae los detalles de la movida empresarial. Y comenzamos esta emisión hablando de un tema que causa mucha preocupación y es aparentemente la pérdida de confianza de los inversionistas, perder un poco lo atractivo que tenía para muchos de ellos Colombia por todo lo que nos ha venido ocurriendo desde el año pasado. Para hablar de este tema le doy la bienvenida a la doctora Rosario Córdoba. Ella es la presidenta del Consejo Colombiano de Competitividad. Doctora Córdoba, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Gracias por estar aquí. No, muy bien y muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctora Córdoba, se nos han sumado una cantidad de problemas, pero ¿qué cree usted? ¿La pandemia, los bloqueos ahora, los problemas fiscales, los problemas económicos, qué pesa más a la hora de evaluar la competitividad de nuestro país? Bueno, pues le cuento, Víctor. Para comenzar, digamos, nosotros antes de la pandemia ya veníamos mal en términos de competitividad en la medida que esos indicadores tan buenos que teníamos de los primeros años de los 2000 empezaron a crecer de manera más lentamente. Esto es la reducción de la pobreza, digamos, empezó a aumentar el desempleo y nos coge la pandemia y la pandemia claramente, digamos, no solamente destruye todo lo que se logró, sino que nos llevó como a 15 años atrás en todo lo que habíamos podido avanzar. Ahora bien, en ese momento, ahora, digamos, pese a que estábamos ya mal, pues evidentemente estos días de paro, ¿no es cierto?, donde no se ha podido trabajar, donde se bloquean las carreteras, pues nos golpea aún más duro en términos de competitividad, pero también en términos del bienestar de la gente. O sea, el hecho de no poder acceder al trabajo verdaderamente es un golpe muy duro y sobre todo para esas personas que ya de por sí venían golpeadas y que se golpearon más con la pandemia, lo que en este momento estamos diciendo que son los más vulnerables. Entonces, yo sí creo que como que la suma de todo sí hace que Colombia pierda atractivo y lo pierda en términos de los inversionistas internacionales y de las mismas personas que están acá en Colombia, porque lo que más afecta la confianza de los inversionistas es la incertidumbre y llevamos un año largo de incertidumbre y con lo que está pasando en este momento, pues la incertidumbre aumenta. Doctora Córdoba, recientemente han salido, no sé, a veces se conocen esos estudios con el ranking de los países más competitivos y los menos competitivos. ¿Hay alguno reciente que indique qué tanto hemos perdido en esos comparativos internacionales en términos de competitividad? No, pues imagínense que el Foro Económico Mundial, que es como el líder, el indicador de competitividad, que es el índice global de competitividad, el año pasado no lo hizo, o sea, simplemente no hizo el cálculo de este índice, precisamente por la dificultad que se tenía de conseguir la información a nivel de todos los países. Pero lo que sí, digamos, uno ve como estos indicadores críticos es verdaderamente todo lo que vemos en términos de aumento de la pobreza, aumento de la pobreza extrema, el desempleo, el impacto que ha tenido en particular sobre los más jóvenes y sobre las mujeres por cuenta de que se han tenido que quedar en la casa pues cuidando a los niños, los adultos mayores, digamos, y adicionalmente porque la mayoría de sectores que se cerraron el año pasado y que se mantienen cerrados
tienen mucha participación de las mujeres, entonces no tenemos como ese ranking internacional, pero sí a través de los indicadores propios que tenemos y los comparamos con estos mismos indicadores con otros países, pues sí vemos que Colombia pues no le ha ido muy bien en términos de la pandemia y mucho menos ahora con lo que nos ha pasado con este mes de paro, donde verdaderamente, como mencioné antes, pues sí hay personas que se están viendo muy afectadas. Doctora Córdoba, aquí en Signo Pesos hemos hablado con muchos analistas sobre la pérdida del grado de inversión y nos explican que, como su nombre lo dice, eso perjudica, afecta al país en términos de inversión. Pero en términos de competitividad, ¿perder el grado de inversión afecta en algo? Clarísimo, o sea, hay dos, usted menciona que es el tema de la inversión, o sea, y es inversión en ambos sentidos, inversión, digamos, financiera, el hecho de perder el grado de inversión hace que muchos inversionistas no inviertan en papeles colombianos, o sea, porque no tienen grado de inversión, y ahí tenemos pues una afectación importante. También afecta en términos, digamos, la competitividad se ve afectada en términos de que la baja de la calificación aumenta el costo del capital, ¿sí? Entonces, para el país aumenta el costo de financiación y eso se traduce adicionalmente en un costo mayor para las empresas. O sea, el costo de capital aumenta, los costos financieros aumentan y claramente una parte importante de la competitividad pues está relacionada con los costos de capital. Entonces, pues claramente que sí hay una afectación importante y bueno, todavía falta que las otras calificadoras, digamos, se pronuncien, pero ojalá se pronuncien favorablemente, pero sí tiene una afectación y ojalá, digamos, se pueda solucionar en unos años que nos devuelvan el grado de inversión. Doctora Córdoba, hay muchas empresas, muchos inversionistas que por política de inversión no están en países que no tengan un grado de inversión. Usted, que se mueve en el segmento corporativo, empresarial, ¿ha escuchado de pronto de empresas que ya estén evaluando irse por políticas de inversión al haber perdido el grado de inversión? No, o sea, yo sí quise mencionar algo que me parece muy importante y es que, digamos, más afecta a los inversionistas nuevos que a los inversionistas que ya están instalados en el país. Yo pienso que uno tomar una decisión de irse de un país, pues es una decisión costosa y más si uno tiene como unos años de estar operando en el país. O sea, yo lo que pienso es que la mayor afectación se da en las nuevas inversiones y precisamente porque, como mencionaba antes, en el tema de las inversiones financieras, pues sí hay, digamos, restricciones muchas veces de los mismos fondos de que no se puede invertir en países que no tengan el grado de inversión. Entonces, digamos, son como dos aspectos. No creería yo que las empresas instaladas se vayan a ir mañana del país. No pienso que eso sea así. O sea, tenemos problemas de competitividad hace tiempos y no se han ido. O sea, que lo que tenemos que trabajar es para devolver esa confianza, para que verdaderamente sientan que sí hay la posibilidad de tener como un futuro más certero, con unas reglas del juego claras que les permita verdaderamente mantener sus inversiones en el largo plazo. Doctora Córdoba, usted habla de mantener esa confianza y pues ha dicho el presidente Iván Duque en las últimas horas que una eventual reforma tributaria, porque sigue siendo necesaria para el país conseguir recursos de algún lado, recaerá principalmente en las personas más ricas y también en el empresariado. ¿Esto qué tanto puede afectar la competitividad teniendo en cuenta que todavía no están claras esas reglas de juego en materia tributaria? No, evidentemente, digamos, las tarifas a las empresas afectan la competitividad y cuando uno compara las tarifas que tienen que pagar las empresas colombianas y sobre todo las tasas efectivas de tributación, digamos que es como la suma de todo lo que tienen que pagar, pues Colombia tiene unas tasas muy altas y unas tasas en las cuales hemos venido trabajando para reducirlas precisamente para darle mayor competitividad a las empresas y para hacer más atractiva la inversión. Ahora bien, cómo resulte en la reforma tributaria, pues todavía no sabemos cómo va a ser, sí, posiblemente, y así lo han manifestado los empresarios, el tener una sobretasa por unos años se podría entender en una situación como esta que estamos viviendo, o sea, donde las finanzas públicas, digamos, están muy mal, pero lo que sí sería muy importante es que esas sobretasas que se
digamos, que se decidiera poner en una reforma tributaria fueran absolutamente temporales. De ninguna forma podrían ser permanentes porque uno no puede afectar de esa forma la competitividad del país y yo creo que eso, digamos, los empresarios lo entenderían, pero nuevamente insisto que tendría que ser de forma temporal, no pueden ser permanentes porque no podemos competir. Simplemente el costo de capital más alto, tarifas tributarias más altas, pues sería muy difícil competir y sin mencionar el resto de determinantes de la competitividad, digamos, como los costos de transporte, lo que cuesta llevar un contenedor del centro del país a la costa, digamos, hay una cantidad de factores que claro, si uno le va sumando y sumando, pues hacen que el colombiano sea atractivo. Doctora Córdoba, una última pregunta. ¿Han evaluado ustedes algunos indicadores para mirar, a raíz de los bloqueos, cuáles regiones han sido las más afectadas en términos de competitividad? Clarísimo, el hecho de que no se pueda, digamos, llevar los productos a los puertos es una afectación en términos de la competitividad pues altísima, porque otra de las variables importantes de la competitividad es su comercio exterior. En la medida que está bloqueado ese comercio exterior, pues vamos a tener un impacto, digamos, fuerte sobre esos indicadores que a su vez van a, digamos, afectar el crecimiento económico en este año, donde pensábamos que íbamos a tener un crecimiento mucho mejor, evidentemente, que el del año pasado, pero quizás por cuenta de estos bloqueos, pues no podamos ni siquiera alcanzar esas tasas de crecimiento que pensábamos de alrededor del 5%, porque sí hay una afectación grave en el término de que las empresas, al no poder vender, al no poder exportar, pues no pueden vender, no tienen recursos y se ven afectadas tanto en los temas de importación con las materias primas y en los temas de exportación con sus productos terminados o las materias primas que Colombia exporta. Pues bueno, es un tema complejo por donde lo miremos. Doctora Córdoba, muchas gracias por esos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta mañana. Chao. Hablando de competitividad en nuestro país. En más información, el gremio cafetero en la región centroandina colombiana le pide al gobierno negociar urgentemente con el Comité Nacional del Paro para habilitar las vías y poder comercializar el café. Miles de toneladas del grano están represadas. La mediación que buscan los cafeteros es a través de una carta a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, porque el corredor vial entre Cartago y Buenaventura sigue bloqueado y entre 500 y 600.000 sacos de café permanecen represados. 400.000 de ellos debieran estar saliendo por el puerto de Buenaventura. Esto está generando un retraso en la comercialización de café nacional y por supuesto nos preocupa lo que pueda suceder en el futuro cercano. Consideran que en manos del gobierno del Valle del Cauca estaría la solución de habilitación total de los corredores de carga. La señora gobernadora también tiene los recursos y las herramientas para que puedan despejar la vía. Las cosechas que se recogieron en las fincas del eje cafetero todavía están en las bodegas de los comités departamentales. No han tenido posibilidad de ser exportadas. Que en el departamento de Caldas debemos tener alrededor de 70.000 sacos de café retenidos en nuestras bodegas. Los cerca de 3.000 cafeteros de Chinchiná y Palestina Caldas no tienen insumos para los cafetales. Hemos tenido problemas con fertilizante, con productos químicos para manejar las malezas, mucho problema con los insumos para alimentación de los caficultores, de los cosecheros. La necesidad grande, aparte de las vías para comercializar las cargas de café, es que al eje cafetero entren cerca de 3.000 toneladas de insumos a los almacenes agrícolas, porque se acerca la época de fertilización de cultivos. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere las bases que tendrá la nueva reforma tributaria reveladas hoy por el Gobierno Nacional. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Otro de los sectores que ya están muy afectados por los bloqueos es el de las industrias del sector plástico en Colombia. Por eso quiero saludar a esta hora de la noche al doctor Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de ACO Plásticos, el gremio de este sector. Doctor Mitchell, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo está? Buenas noches, Víctor, a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Doctor Mitchell, ¿cuántas empresas están afectadas en este momento y qué porcentaje representan frente al segmento y en qué sentido se han visto afectadas? Pues realmente afectadas están todas, obviamente en diferente grado. Las empresas que están ubicadas en el Valle, en Cauca, más recientemente
en Huila, en Nariño, en los lugares donde la problemática ha sido mayor, pues sí han tenido la afectación mayor del total. Eso podría corresponder por ahí al 20% de la industria, pero realmente el impacto se ha dado a nivel nacional literalmente en todas, porque gran parte del problema se ha centrado en que no han podido llegar los insumos que se necesitan para fabricar muchos de los productos plásticos, insumos que o se fabrican en Cali, Jumbo y alrededores o se importan por el puerto de Buenaventura. Estos productos no han podido llegar a las plantas, entonces las plantas realmente no tienen con qué producir. Entonces el impacto ha sido realmente a nivel nacional. ¿Pero hay empresas totalmente paralizadas en este momento? Pues en este momento no. En mayo sí tuvimos empresas, especialmente en Valle, que bajaron su producción en un 90%. Entonces, a 0-0 tuvieron unos días que los trabajadores pues no pudieron ir a las instalaciones y les tocó cerrar las plantas. Hay algunas plantas que ya cerraron completamente, pero hoy digamos que las plantas están por ahí entre un 40 y un 70%. Entiendo. Bueno, ¿cómo nos afecta en nuestro día a día, a usted, a mí, a las personas que nos ven en este momento, toda esta situación, que el sector productor de plásticos esté muy impactado por los bloqueos? Pues uno de los temas más relevantes está en el sector de los empaques y envases, que representa alrededor del 50% de la industria convertidora del plástico en Colombia. Este es un sector que necesita una cantidad de insumos. Quisiera resaltar el caso de las tintas y los solventes. Sin esos productos no pueden fabricar los empaques, porque el empaque necesita la tinta para comunicar una serie de atributos del producto que está empacado, anunciar la marca, información nutricional, información de seguridad y demás. Y todas estas empresas de las líneas de empaques están muy cerca ya de no tener insumos para trabajar. Estamos hablando de cuestión de 2-3 días, máximo una semana, y esto naturalmente va a repercutir en un desabastecimiento bastante fuerte de empaques y envases para alimentos, para bebidas, para productos de aseo, para productos médicos, para productos de limpieza, y eso obviamente pues va a acabar afectando todos estos sectores. Hasta el momento ha sido un impacto más en costos, porque se ha logrado llevar insumos por vía aérea que eleva un poco los costos, pero estamos cerca literalmente de ya no tener suficientes insumos para abastecer el mercado, y eso va a tener unos impactos muy complejos sobre todos estos bienes esenciales. Es decir, puede que el jabón como tal, el producto como tal, un jabón, no esté impactado en este momento, pero al no tener el plástico, ¿podría empezar a escasear en el país? Claro, así es, porque si uno se pone a pensar, el plástico se utiliza para empacar todo tipo de bienes básicos: el arroz, el azúcar, todos los granos, los lácteos, el pollo. Todos estos productos están empacados en plástico. Entonces, si no tenemos el empaque, pues realmente es muy difícil transportarlos y distribuirlos hacia los mercados. Muy difícil, no, realmente imposible en las condiciones actuales de mercado. ¿Y cuánto han caído las ventas en los últimos días? ¿Tiene algún estimativo? Pues si tomamos el promedio nacional y comparamos mayo, que fue el mes pues más directamente afectado por las manifestaciones y los bloqueos, y lo comparamos con abril, las ventas cayeron un 44% para este sector, pero tenemos casos con caídas de más del 90% en el Valle del Cauca, en Cauca, entre otros lugares más afectados. Pero el promedio lo tenemos en 44% de las ventas. Exportaciones han caído casi 60%, y la importación, como mucha entra por Buenaventura, está cayendo al 71%. ¿Y su sector? Importaciones más que todo de materias primas. Claro, ¿y su sector qué exporta? ¿Qué productos, qué insumos? Pues hay dos tipos de productos. Está la materia prima plástica, que es por ejemplo el polipropileno, el PVC, y también los productos que se fabrican a través de diferentes materiales plásticos. Muchos de estos son películas para empaques. Entiendo. En términos de empleos, ¿hay mucho riesgo de pérdidas de trabajo por esta situación? Pues este año realmente arrancó bastante bien. Enero, febrero, marzo fueron meses muy buenos. La demanda está. Entonces yo creo que el riesgo que tenemos es que estos bloqueos duren mucho más tiempo, porque si por ejemplo se terminan hoy, yo creo que las empresas pueden reactivarse rápidamente. Como digo, la demanda está, el dinamismo se estaba dando. Sin embargo, si esto dura mucho más tiempo, pues habrá empresas que se empezarán a quebrar porque literalmente no tienen caja para aguantar. Otras empezarán a tomar decisiones con su nómina, y estos son consecuencias que es mucho más difícil
reponerse más adelante. Entonces sí depende mucho de qué tanto más dure esta situación de los bloqueos. Y entonces, bajo ese contexto, ¿cuál es la petición que hacen ustedes pues, a quienes están negociando esta situación en este momento, tanto el gobierno como quienes lideran los bloqueos? Pues sencillamente que se levanten todos los bloqueos. Hay un proceso de negociación, de diálogo del gobierno, pero realmente los bloqueos, especialmente en Buenaventura, en Valle, están generando unos efectos sobre toda la población, en los alimentos, incluso en el precio de los alimentos, ya está empezando a sentirse. Se han dado casos de ambulancias que no han podido pasar, se han dado casos de medicamentos que no han podido llegar a hospitales. Entonces, pues los bloqueos son de alguna manera un delito también y deben ser judicializados. Entonces, la única petición es levantar los bloqueos y pues avanzar en paralelo el gobierno con quien sea que esté representando a los manifestantes en unas conversaciones, pero levantar los bloqueos. Una última pregunta, doctor Mitchell. ¿Qué es lo que más le preocupa en este momento? ¿Cuál sería ese producto que estaría a punto de acabarse, de empezar a escasear a nivel nacional y que sea como muy importante para nosotros, los colombianos? Pues yo pensaría que lo más urgente es que los insumos para la fabricación de empaques y envases puedan llegar. Estamos hablando de tintas, solventes, alcoholes, entre otros. Eso es lo más urgente. Y tenemos digamos que la urgencia particular que muchos de esos productos o están represados en Buenaventura o se fabrican en el Valle y no han podido salir. Entonces creo que eso es lo más urgente, que estos insumos lleguen a las plantas y las plantas puedan volver a producir los empaques y envases para toda esta cantidad de bienes esenciales que utilizan precisamente estos empaques y envases. Estamos hablando de alimentos, de bebidas, en fin. Doctor Mitchell, muchas gracias, feliz noche, seguiremos hablando. Muchas gracias, feliz noche a todos. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Y de nuevo, la reforma tributaria es noticia. El presidente de la República, Iván Duque, y el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, revelaron puntadas sobre lo que traería esta nueva iniciativa. Veamos. Se acerca la nueva reforma tributaria. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, desde hace varias semanas ha reiterado que en este nuevo documento se le cobrará más impuestos a los más pudientes para recaudar el dinero que se necesita para darle continuidad a los programas sociales creados para enfrentar la pandemia. El presidente de la República, Iván Duque, lo confirmó. Si el 1% de mayor riqueza ayuda a proteger a más de 10 millones de familias, nosotros estaremos construyendo una agenda de equidad. Y ese 1%, según el presidente, recaería en la propuesta inicial de la ANDI, el gremio de los grandes industriales del país. Recordemos, suspender el descuento del impuesto de industria y comercio, conocido como ICA, aplazar la reducción de la tarifa general del impuesto sobre la renta, extender 2 años el impuesto al patrimonio para personas naturales y adelantar la enajenación de activos de la nación, que en su conjunto pudieran otorgar hasta 15 billones de pesos. Necesitamos una reforma tributaria. Una que nos asegure contar con la sostenibilidad fiscal, que nos asegure poder en el futuro atender los programas de emergencia. Además, la nueva reforma también incluiría la propuesta del Consejo Gremial, que aglutina a los 29 sectores económicos más importantes del país, que incluye puntos como combatir la evasión y ajustar el gasto. Y precisamente este último punto lo corroboró el ministro de Hacienda. Anunció una drástica reducción en el gasto del gobierno central. Haciendo una revisión cuidadosa a nuestro gasto de funcionamiento, a esas partidas que no se van a utilizar, a esas partidas que merecen una disminución, que deben disminuirse con un programa de austeridad, un programa que no puede ser solo para este año, que tiene que ser permanente. Para analistas económicos es necesario que esta nueva reforma elimine los beneficios tributarios creados en el 2019. Exenciones adicionales por alrededor de 10 billones de pesos que ahora sería un buen momento para corregir esa distorsión. Los dividendos son necesarios tener un impuesto en esa categoría porque el 1% más rico de la población colombiana obtiene una parte importante de su riqueza a través de los dividendos. Se espera que esta nueva reforma tributaria se presente en los próximos 2 meses. Ya tendría que aprobarse en el segundo semestre de este año. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo avanza la vacunación contra el COVID-19 por regiones del mundo. Ya regresamos.
Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 45%, y corresponde a la operación promedio a la que están funcionando las empresas en Bogotá, según la Cámara de Comercio de la ciudad, sobre su capacidad máxima instalada. El reporte señala que el 12% de las compañías han sufrido una parálisis total por los bloqueos y por el paro nacional, y que el 12% de las unidades productivas reportan menos ventas. Hora de saludar a Juan Fernández, quien llega con su movida empresarial. Juan, buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su tema para hoy? Adelante. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de ese negocio que involucra a varios países de América Latina, incluido Colombia, por supuesto, donde WeWork, este proveedor global de espacios de oficinas flexibles, anunció la creación de un acuerdo de riesgo compartido con SoftBank Latinoamérica, el fondo de riesgo más grande de América Latina y que le da a este último el derecho exclusivo de operar la marca WeWork en Argentina, Brasil, Chile, México y Colombia. WeWork, como todas las compañías dedicadas a ofrecer este modelo de oficinas flexibles, ha sufrido el impacto de la pandemia a medida que fue popularizándose el trabajo desde las casas. También tuvo problemas hacia 2019 cuando la compañía perdió buena parte de su valor. Juan, y con este anuncio, ¿cuál es el plan de la compañía? Pues mire, hoy WeWork está ejecutando un plan estratégico para fortalecer las operaciones en sus mercados primarios y, en el caso de América Latina, adoptar un enfoque regional del negocio de la mano de SoftBank que garantiza la continuidad del negocio a través de su fondo latinoamericano de más de $5.000 millones. En América Latina, WeWork abrió su primer edificio en Ciudad de México por allá en 2016. Hoy tiene más de 90 edificios en 18 ciudades de la región y unos 60.000 miembros que han venido aumentando. En Colombia, la compañía dirigida por Karen Scarpeta posee unas 12 ubicaciones en 3 ciudades, pero compite con una serie de empresas que tratan de recuperar sus negocios a medida que la gente opta por regresar a trabajar a las oficinas y donde los espacios compartidos parecen una opción segura. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre esta nueva empresa conjunta entre WeWork y SoftBank en América Latina que involucra a Colombia. Gracias, Juan. Nos vemos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 3.729 pesos con 2 centavos. El dólar cayó hoy 18 pesos con 46 centavos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país subió 0,86%, se ubicó en $69 con 46 centavos por barril, muy cerquita, respirando muy cerca de los $70. Precio interno del café colombiano cayó y quedó en promedio a 1.422.000 pesos por carga para mañana. Índice Colcap, hasta hoy último día del índice Colcap, mañana cambia su metodología en la Bolsa de Valores de Colombia, tuvo una caída de 0,72%, se empezará a llamar MSCI Colcap. La acción que más se valorizó fue la de Avianca, con una ganancia de 10,29%, y la acción que más cayó fue la de Promigas, que tuvo un retroceso del 10%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato muy, pero muy interesante. El periódico New York Times presentó estas cifras sobre los avances de la vacunación por regiones del mundo, por continentes. En América del Norte ya van en el 59% de la población vacunada con una o con las 2 dosis. En Europa, 44%. Después está América del Sur, 26%. Luego viene Asia, 20%, Oceanía, 11% y África. En el último lugar, con apenas una cifra muy lamentable, el 2,1% de su población vacunada. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche.